Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y hoy nos acompaña el ingeniero Uber Valdivia Pinto, gerente ejecutivo de Autodema. Ingeniero, bienvenido. Bueno, gracias por la entrevista en un tema tan importante como es el avance de MaxSeaWard 2. Bien, ingeniero, ¿la caducidad del contrato del proyecto MaxSeaWard 2 es irreversible? Es un proceso donde empieza, según contrato, que en 30 días debemos, digamos, levantar, si es que el término lo permite, las observaciones que acusa la concesionaria sobre algunos compromisos que no ha cumplido el gobierno regional. Luego 15 días más, donde ya se implemente aquellos temas que consideran pertinentes. Luego tenemos que entrar a un proceso donde quisiéramos que de una vez entremos en la caducidad. Estamos en ese cometido. Hay un plazo más o menos de 45 días, ¿no? Digamos, Sí. en caso de que el concedente, en este caso Autodema o el gobierno regional, levante las observaciones a los incumplimientos que ha quejado Cobra o solicite el arbitraje. En caso contrario, automáticamente el contrato quedaría resuelto. ¿Eso es correcto? Pero voy a repetir, tenemos que ir al arbitraje. Pero en el camino, con un trabajo conjunto y dispuesto por el gobernador, en estos días hemos identificado varios temas donde el problema de Max trabado al día de hoy no solamente es consecuencia del gobierno regional, que acusamos que ha habido algunas dificultades por parte de Arequipa, pero también hay muchas evidencias de que esto ha contribuido también con una posición poco responsable de Cobra, temas que están en el espacio legal y esperamos que en estos días tengamos un mayor sustento y poder replicar esta propuesta de caducidad. El plazo se vence el 6 de agosto, es decir, antes del 6 de agosto Sí. ustedes van a solicitar un arbitraje internacional. No, el arbitraje viene después. Por más que solicites, ellos no van a venir. Tenemos que cumplir con las formalidades. E incluso debemos entrar a un trato directo. Así dice la norma. ¿Cuánto quisiéramos que este fin de semana hagamos un arbitraje? Ganas no nos falta. Y como tú bien sabes, el pueblo arequipeño no puede esperar 13 años más. Correcto. Entonces la idea, vuelvo a repetir, dispuesta por el gobernador, es que debe terminar al más corto plazo. Pero mucho va a depender también del estudio del concesionario y no quisiéramos que esté dilatando 13 años más. Desde el 22 de junio en que el concesionario Cobra envía la carta solicitando la activación de la cláusula de caducidad, ¿ha habido algún contacto directo con ustedes? ¿Se han reunido? ¿Se han llamado por teléfono para encaminar este proceso? Sí, recordemos que con buena intención la Cámara de Comercio convocó a las partes y se llevó a cabo 4 reuniones donde se avanzó de un paquete de más de 20 observaciones, se avanzó en 5, a pesar que eran como 4 reuniones. Y se quedó prácticamente temas muy complicados. Después del día 22 de junio, el día martes, no sé qué día fue, el día martes 2, 3, 4 de julio. Estaba pactada una nueva reunión. Y así fuimos. Por más controversia que tenemos, somos estrictos en el cumplimiento de formalidades. Fuimos a la Cámara de Comercio, estuvimos las partes, conversamos amigablemente unos pocos minutos y luego planteamos cómo es posible que sigamos un trato directo si hace días nos amenazan con una caducidad, que en el fondo nos parece bien. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Entonces, con un ánimo mostrado por ambos y con el liderazgo de la Cámara de Comercio, hemos suspendido las reuniones. Pues no significa que si hay un apremio, nos podemos volver a reunir. Pero sabiendo cuándo, sabiendo muy bien que tenemos opiniones divergentes. Es decir, desde el 4 de julio hasta hoy no se han vuelto a reunir ni a tratar el tema para ver cómo agilizan este proceso, digamos. No valía la pena, porque voy a repetir, estamos en pleno trabajo para demostrar que parte de las situaciones tienen debilidades, como también hay mucha fortaleza de las cosas que hemos identificado donde el concesionario ha cometido algunos errores. Ahora, ingeniero, ¿es cierto que Cobra no solo alega
el pago de este abono de 205 millones que habrían ejecutado en obras hasta mayo último, sino que también piden que sean resarcidos por daños y perjuicios? Eso no lo han planteado últimamente, pero yo soy repetitivo con el tema de que hay muchas cosas irracionales. Por ejemplo, 205 millones, no sabemos de dónde sale esa cifra. Recuerden que formalmente el proyecto está suspendido desde el 2018. ¿De dónde sale 205? Esas son las cosas que debemos determinar. De tal forma que en el escenario de un arbitraje, que es muy probable, encontremos a un gobierno regional y autónomo fortalecido con argumentos. Fortalecido de tal forma que el árbitro tenga una idea firme qué es lo que está pasando. Por ejemplo, 205, ¿de dónde han sacado eso? El gobernador regional, cuando anunció la nueva estrategia que se iba a asumir para defender y ejecutar el proyecto Majes-Iguas 2, dijo que se iba a contratar un auditor internacional que valorice realmente cuánto era el avance financiero y el avance en la ejecución de la obra. ¿Ya se ha encaminado ese tema? El cometido del gobernador sigue permanente, pero tenemos que tener insumos básicos para que el arbitraje internacional o cualquier consultora que nos apoye en determinados avances tiene que tener insumos. Esa es nuestra tarea al día de hoy, para ver la característica y el perfil que tenga este consultor internacional. Estamos en eso. ¿Ha sido sencillo, digamos, acopiar toda esta información para ir aclarando este panorama, para saber exactamente en qué condiciones, digamos, se negociaron, por así decirlo, tanto las adendas 2 y 13 que ustedes han señalado que esto desnaturaliza el contrato de concesión como tal, y ver toda aquella información que sustente la postura a defender de parte del gobierno regional? Encontramos acá en Autodema mucho talento, gente con buena capacidad técnica en los temas técnicos en sí, económicos, financieros, gestión territorial, pero también hay una gran parte que no ha contribuido por un perfil equivocado. Es otro tema. Por ahora para mí no es relevante, pero en el análisis tenemos eso. Hemos rescatado a esta gente que conoce el tema y estamos trabajando toda una estrategia. Hay información, hay información. Lamentablemente, estos técnicos no tenían un espacio donde poder vertir su opinión. A veces lo que lideramos instituciones no tenemos el ritmo que debía merecer este proyecto. Por eso que tenemos 13 adendas y por eso estamos entrampados, porque en el camino hemos encontrado muchas deficiencias de gerenciamiento. Pero estamos en eso. Estas adendas, la 12 y la 13, que han sido cuestionadas por ustedes y en particular usted también sobre la adenda 13 antes de que ésta se apruebe, ¿va a ser motivo tal vez de solicitar su revisión o de plantear su inaplicabilidad cuando se recurra a un arbitraje? Deseos no nos faltan, pero todo tenemos que ver en el camino legal. Pero sí puedo concluir ante vuestra pregunta que el 12 y el 13 han desnaturalizado el proyecto. Analicemos únicamente la parte económica. Una APP donde el estudio de viabilidad indicaba que estaba en $300 millones más o menos. ¿Cómo es posible que al día de hoy estamos 550? Y de acuerdo a la proyección, considerando los 205, fácilmente podemos triplicar la cifra original. No estoy hablando todavía de los enfoques de desarrollo territorial, los enfoques técnicos sobre expediente técnico, los avances en la obra. O sea, es algo increíble que cómo se ha distorsionado el proyecto. Y vuelvo a repetir, no únicamente en el monto económico. ¿Esto de alguna forma pondría en riesgo el mismo proyecto porque podría romper el equilibrio financiero? No creo. Estamos estudiando eso. Pero a final de cuentas, yo creo que cualquier aspecto financiero o arbitraje, por más que tenga razón la concesionaria, aunque lo dudo, porque estamos bien preparados para este conflicto, al final busquemos el mecanismo para que ellos sean a un lado. Ya nos han generado mucho problema. ¿Cuál es el escenario que están manejando ustedes para que Cobra, como usted dice, se haga a un lado? Hay varios escenarios. Primero el arbitraje, ojalá que las partes muestren buena voluntad y agilizar un arbitraje. Que sea un tercero, de conforme a la ley, que nos diga, oye, tú has cumplido esto, acá viene el resentimiento moral o económico, que nos diga.
Porque por más buena intención que tengamos nosotros, si no tenemos un arbitraje que disponga algún resarcimiento económico, no podemos adelantar. Alguien tiene que decirnos. Y estamos dispuestos a cualquier escenario. Y vuelvo a repetir, tenemos muchas fortalezas que nos pueden apoyar. Por ejemplo, en la parte, ante tu pregunta, el avance financiero, recordemos que en la primera etapa de MAG, la primera fase, llámese construcción del túnel, y la represa en sí, y llevar el agua, su compromiso es llevar agua hasta Utah, fase 1. En esa fase 1 todo el financiamiento corre por cuenta del Perú. Según el contrato 2015, donde faltan varios reajustes, es más o menos algo más de 280 millones de dólares. Al día de hoy, el Perú, Arequipa, Autodema ha desembolsado casi el 60%. Ok, pues esperamos que el correlato debe estar en base al avance físico. El avance físico no llega ni al 10%. Entonces, los abogados van a ver si es que ha habido alguna lesión ante esos compromisos, como tanto se ha dado. Ojo que hasta el día de hoy la concesionaria no ha puesto un centavo, porque así está el contrato. Ellos el compromiso tienen en la fase 2. Fase 2, llevar agua del río Siguas, de la cuenca Siguas, hasta La Pampa, y de ahí está la infraestructura hidráulica. Es el compromiso de ellos. Entonces acá viene un tema. Ellos tenían que presentar un cierre financiero. Yo te estoy dando dinero para que hagas fase 1. Tú tienes que demostrar, según un contrato, que tienes el respaldo financiero para que puedas cumplir tu tarea y tu obligación en Siguas. 13 años y no tenemos el cierre financiero. Ellos han puesto varias justificaciones. Es el tema que estamos estudiando, si tiene asidero su posición, que no me has entregado el terreno, que puso sigue invadido. Es el tema que estamos analizando. Claro, en concreto lo que se le ha entregado es cerca de 163 millones de dólares a la concesionaria, ¿correcto? Así es. Y ellos alegan además que han gastado 205 millones de su parte. O sea, ya se habrían ejecutado más de 360 millones de dólares, más del 50% en lo que estaría valorizado ahora el proyecto, incluyendo la adenda 13. Sí. Esas son las irracionalidades que encontramos en el proyecto. Pero son irracionalidades que las estamos viendo, digamos, como un vuelo de helicóptero. Y tenemos que aterrizar. Y para eso, los cuadros técnicos y legales estamos en plena labor. Ahora, ¿en ningún momento de parte de Autodema se verificó que el avance de la ejecución financiera vaya de la mano con el avance físico de la obra? Para decir cómo estamos yendo, es decir, acompañar, supervisar, fiscalizar esto. Yo creo que si bien el concesionario creo que actúa más como un negocio, es respetable, todos trabajan para ganar dinero, pero una actitud muy pasiva de parte de Autodema. En su momento decirle, uy, momentito, pare. ¿Pasiva o cómplice, ingeniero? No me digas que yo puedo emplear esa palabra. Estamos en la fase de indicar que hubo deficiencias. En su momento, Contraloría, Poder Judicial intervendrá, pero no hemos llegado todavía a esas conclusiones. Pero no se puede descartar en todo caso que algunos funcionarios puedan haber estado coludidos para permitir estas irregularidades. Muchas cosas, sí. Pero yo quiero atribuir, no quiero entrar a la parte de corrupción, pero sí mucha mediocridad. ¿Hay algún cronograma que ya se hayan fijado ustedes de acá al 6 de agosto cuando vence este plazo para dar por resuelto el contrato de concesión? Estos días hemos levantado información. Entonces ya esta próxima semana ya debemos estar viendo una línea de tiempo para ver qué cosa hay que cumplir. Estamos en ese trabajo. Pero ya van contra el tiempo, o sea, los días se van pasando, tal vez solo quedan 3 semanas y hay que tomar decisiones. Exactamente, bien acotas, tomando como referencia esos plazos hasta la primera semana de agosto, es que hacemos un cronograma. Si bien hay urgencia, pero también andemos con pies de plomo y ya no queremos cometer más desatinos. Por eso estamos fortaleciendo al equipo de Autodema con personas de gran experiencia en APP. Aquí en Arequipa encontramos técnicos de buen nivel, así como abogados, pero también hay que contrastar
que un contrato de una administración vía una licitación es muy diferente a una concesión. Entonces, hay gente con experiencia y en el país hay mucha experiencia, no mucha, pero hay experiencia cómo se debe manejar una APP. En una anterior entrevista usted dijo de que si se podía llegar al arbitraje como una forma de sacar de la cancha a Cobra, usted estaría dispuesto en entregarle los 300 millones de dólares para resarcir su afectación con tal de que ya se retiren y Autodema dirija y ejecute el proyecto. Es decir, tenga la cancha libre para ejecutar el proyecto. Sí, lo dije, pero recordamos en otro escenario. Al día de hoy estamos, esa buena intención, entre comillas, que pudo tener, tiene que ser contrastado con los plazos y el aspecto legal. Yo no podría cometer el satino, ya démonos 300 millones y déjanos la cancha libre porque más ganamos terminando este contrato, dándole un reglamento moral y el pueblo arequipeño no espere 13 años. Esa información que la comentamos hace varios meses, eso tiene que estar, vuelvo a repetir, contrastado con las formalidades. Y ahí sí andamos con pies de plomo. Una vez resuelto el tema del arbitraje y resuelto también el tema del contrato de concesión, ¿podría ser que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, asuma la ejecución del proyecto? Esos son escenarios, y te comento algunos de ellos. Terminado el arbitraje, ¿qué debemos hacer? ¿Qué iniciativa tomar? Te digo una, por ejemplo, convocar nuevamente una APP, pero con la experiencia que tenemos, no creo que sea una alternativa. Segundo, hacer un expediente de estado de obra, cuánto han avanzado y cuánto va a costar el nuevo expediente, y ahí convocar con una misión directa, es decir, convocar una licitación internacional para que, siguiendo los aspectos convencionales, puedan ejecutar la obra. La otra es, como comentabas, de darle que Minagri maneje el tema. La otra podría ser gobierno. Todavía no hemos definido ese escenario. En su momento lo vamos a hacer para ver cuál es lo más conveniente. El tema pasa, ingeniero, por el tiempo que puede tomar todo ello, ¿no? Un arbitraje internacional en un escenario optimista no bajaría del año y medio, por ejemplo, para que se resuelva y lleguemos a una conclusión. Posterior a ello, sea a través de APP, gobierno a gobierno, o sea una nueva licitación, eso no nos va a tomar menos de medio año más. O sea, estamos hablando de, siendo optimistas, que en 2 años recién se podría resolver el entuerto que está sobre Majes y Guas 2. Tenemos toda la voluntad que eso apure. Vuelvo a repetir, respetuosos de las formalidades. Hay plazos que el contrato lo dice, y ahí no vamos a actuar así, con la energía que hubiéramos querido. Ahí tenemos que respetar los plazos. Hace un momento usted decía, será el Poder Judicial y la Contraloría los que identifiquen y determinan las responsabilidades. En el caso de la Contraloría, ¿ya han solicitado oficialmente por escrito la intervención para que acopie la información y determine si hay responsabilidad en los anteriores funcionarios, justamente sobre lo que conversaba hace un momento, ¿no? Sobre si habrían estado tal vez coludidos o muy permisivos, o qué responsabilidad tienen justamente en todos estos vicios que habría incumplido o que habría cumplido o actuado Cobra? Si estás apresurado y quieres hacer las cosas bien, hazlo con calma. Queremos levantar la información adecuada y exacta para la intervención de otros organismos de fiscalización. Eso va a llegar en su momento. No estamos en este momento con el nivel de recurrir al Poder Judicial, a la Contraloría, aún no. Pero en mente está eso, no es prioritario. Lo prioritario del día de hoy es responder a esta propuesta de caducidad. Y vuelvo a repetir, tema que nosotros también estamos muy deseosos de que eso termine muy pronto. Claro, porque también se corre el riesgo, por así decirlo, que el Congreso designe una comisión de investigación y esto podría alargar más el tema, ¿no? Y politizaría incluso la discusión sobre el proyecto Majes y Guas 2, cuando usted bien dice, hay que llevar el tema por el lado técnico, resolverlo de la manera legal a partir de los propios instrumentos que da justamente también el mismo contrato de concesión, ¿no? Para agilizar este proceso. Yo puedo entender que el Congreso tiene varias funciones. Una de ellas es la fiscalización, y bienvenido que interroguen, que averigüen, pero no creo que haya la intención de bloquear o alargar eso. Y si hay cualquier alargue, puede ser consecuencia que no le estemos dando la debida información. Estamos trabajando en eso y luego hacer transparente que la población arequipeña sepa la situación
que estamos en este momento y también tome conocimiento de los plazos, inquietud que me acabas de mostrar, pero manda pie para insistir eso. Somos respetuosos de lo que manda el contrato. ¿Qué se va a hacer, ingeniero, para evitar que siga incrementándose el costo del proyecto y que eso se traduzca pues en el incremento también del valor de las tierras, que podría poner pues a este proyecto en una situación complicada versus lo que ocurre, por ejemplo, con Chavimochic, donde siempre se ha comparado, ¿no? ¿Qué tan atractivo es Chavimochic? ¿Qué tan costoso es comprar parcelas en Chavimochic? ¿Y cuánto está aquí en Arequipa, en Majes? Sí. Recordemos que el proyecto está paralizado formalmente el año 2018. Diciembre del 2017. Por lo tanto, al día de hoy no tiene por qué verse incrementado el presupuesto, salvo el mantenimiento de la maquinaria y los equipos o los avances en campo, ¿no? Y si se considera, por ejemplo, una afectación económica que pueda solicitar pues, justamente Cobra, ¿no? Eso Sí. incrementaría el costo. Por eso es lo que comentamos hace un momento, pareciera que está cargando los 205 millones de dólares. Es el supervisor especializado y el peritaje que tenemos que hacer o la participación del árbitro para que determine, oye, ¿es cierto que ha habido ese gasto? Estamos en esa fase. Claro, porque digamos, en este momento con la adenda 13 el costo del proyecto es 655 millones de dólares. Si a eso se le añade estos 205 que dice haber invertido Cobra, estamos hablando de 860 millones de dólares. Ya hablamos de 1 a 3, o sea, triplicado el proyecto. Claro, y si eso se traduce en el costo de las tierras, tal vez tendría que duplicarse por lo menos. Hicieron un estudio acá en Autoema con una consultora hace unos años. Tomamos como referencia que el proyecto original, por ejemplo, el precio de la subasta de tierra de 500 dólares, 5.000 dólares, precio base de subasta. En ese informe de Autoema de hace un par de años, ya se menciona que puede llegar 20.000 dólares el precio base de subasta. Entonces hay que rebobinar si ese monto sigue siendo atractivo para un inversionista. Yo puedo opinar de una manera adelantada que sí es atractivo, siempre y cuando que se vincule a cultivos de alta rentabilidad. Solamente así. En este momento, ingeniero, estaría valorizado una parcela así en 20.000 dólares por hectárea, con este costo de los 655 millones o considerando los 860? No, los 655. Le estoy hablando yo de un estudio de proinversión que hicieron así, determinaron, un estudio de una consultora que contrató a Autodema. Esa es la referencia que tengo. No estoy mencionando cuál va a ser la producción, el gasto final. Y cómo este compromiso lo corremos al propietario, porque el concepto de una APP es que todo gasto tiene que ser recuperado. En este momento, una hectárea a 20.000 dólares respecto a todo el país, ¿es costoso o no para invertir en agricultura de exportación? Siempre y cuando cultivo de exportación y que tenga de mercado en marco mundial. Si al día de hoy hacemos un corte, los cultivos atractivos, tenemos ahí el arándano, tenemos la uva, la palta, la granada, que son cultivos que tienen una buena vocación en el desierto, pero para eso tienes que invertir para llegar a altos niveles de competitividad y productividad. Por encima de los 20.000 dólares ya no sería rentable. Todo depende de las inversiones complementarias. Estamos hablando del terreno, hablamos de desarrollo físico de suelos, desempierre, nivelación, subsolación, nivelación. Luego tenemos que hablar de instalar riego presurizado, riego por goteo, sí o sí. Luego tenemos que hablar de instalación de plantones. Luego tenemos que hablar del manejo de esos plantones, llámese fertilización, podas, y recién al tercer año tenemos ya una producción comercial. Claro, si hablamos de todo eso, yo puedo estimar no menos de 60.000 dólares. Es decir, un empresario que tenga interés en Majes con los 200 hectáreas que es el módulo, debe tener un respaldo financiero no menos de 12 millones de dólares para una parcela de 200 hectáreas. Estoy hablando en cifras así globales y tú has hecho bien la precisión. Otra cosa es cuando ya tengamos un monto final, ¿no? Claro, bien, ingeniero. La tarea no es nada sencilla. Por un lado, evitar que
el costo del proyecto se incremente y por otro lado, como usted bien dice, agilizar para que se resuelva esto de la mejor forma. En todo caso, ¿cuál sería el compromiso frente a la ciudadanía arequipeña para no esperar, como usted dice, 3 años más y que sigamos viendo el proyecto Majes Siguas 2 postergado y sin ningún avance físico o visual, ¿no?, para confiar en ello? Sí, oportunamente, vuelvo a repetir, tenemos que informar a la población. A veces hay ideas, por ejemplo, hubo un tiempo que decíamos, no al arbitraje, pasa 5 años y va a morgar 5 más 5, 10, 15 años. Y no es tan cierto. Los arbitrajes duran menos tiempo. Y si tú vas con elementos contundentes, eso va a disminuir la posibilidad del arbitraje. Solo hablo como una referencia. Cuando terminemos este tema y fijamos cuál es la estrategia frente a concesionar vía de arbitraje, creo que el gobierno regional, con el gobernador, él va a poder informar a la población cuál es la situación. No que hemos encontrado, no hay que mirar mucho atrás, pero sí identificar dónde fueron las torpezas nuestras y del concesionario. En su momento tenemos que informar a la población. Sí, justamente creo que es lo que necesita la población, ¿no?, que se actúe con transparencia y que se le informe sobre las condiciones reales, sobre la verdad, y a partir de eso ver cómo se resuelve el tema. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Sí, para redondear, recordemos que este es compromiso con la de Arequipa, de repente hubo gaseoso, pero tenemos que involucrar a la Junta de Usuarios, a la Cámara de Comercio, el mundo académico, CONRED, Colegio de Ingenieros. Es un compromiso de todos los arequipeños y los congresistas que también, ¿no? Yo recuerdo la experiencia en Chavimochic, cuando se estaba dando el laudo en Chavimochic, yo recuerdo que era un frente, todos los que he mencionado, la libertad era una unidad. Y todos recurrían a Lima cuando había necesidad, o concurrían cuando había la necesidad de informar a la población. No me gustan las comparaciones, pero creo que es un reflejo que es lo que deberíamos hacer acá. Cerremos filas. Todos debemos estar comprometidos con el proyecto Majes. Ese es el mensaje. Ese cerrar filas, ingeniero, ameritaría en algún momento que tal vez se emplace también al gobierno nacional para que intervenga de ser necesario y agilice, intermedie para resolver este tema? Yo le digo, al 5.º día que estaba acá, a iniciativa del gobernador, el día jueves de la semana pasada nos hemos reunido con el premier, con Otárola, y le hemos explicado eso. Ha mostrado total apoyo del primerato. Mañana jueves, pasados 7 días, el gobernador ha permitido una reunión con el ministro de Economía. También informarle en directo. Y queremos el apoyo en el momento que entremos un arbitraje. El problema no únicamente es de Arequipa, ya un arbitraje es problema del país. Del Estado peruano. Y tenemos que involucrar a entes, como voy a repetir, PCM, Ministerio de Economía, Minagri, Proinversión, Contraloría. Todos tenemos que cerrar filas. Pero para eso requerimos información, insumos, para poder decir cuál es el camino. Bien, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, es órdenes. Con nosotros estuvo Uber Valdivia Pinto, gerente ejecutivo de Autodema. Con nosotros será hasta la siguiente semana para analizar otro tema de actualidad. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.